Muy buenas a todos. En este video vamos a aprender a hacer un ejercicio con funciones lógicas. Bueno, en este ejercicio nos dicen que Gabriel trabaja en una empresa que tiene las siguientes políticas con respecto a la hora de entrada y salida. Aquí nos dan nuestros datos: hora de entrada oficial, hora de término oficial, multa por minuto de atraso, pago bruto por hora extra. En esta tabla se dan a conocer las horas que Gabriel entró a trabajar y se retiró entre enero del 2013 y octubre del 2015. Dado lo extenso de la tabla, las instrucciones para la completación de las columnas se brindan en esta parte. Bueno, y aquí más abajo nos dan la tabla, que es bastante grande. Yo solamente voy a usar hasta el número 100 de la columna, que es bastante suficiente para explicar bien el ejercicio. Bueno, lo primero que tenemos que sacar el atraso. Atraso. En esta columna vamos a calcular el tiempo de atraso de Gabriel siguiendo esta idea. Si la hora de llegada es menor a la hora de entrada oficial, el resultado será 0, como una forma de decir que tiene 0 hora con 0 minutos y 0 segundos de atraso. Si no, calcule la resta entre la hora de llegada y la hora de entrada oficial. Exprese esta columna en formato HHMMSS. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer acá es usar la función si, la primera función lógica. Bueno, nuestra prueba lógica aquí nos piden que la hora de llegada es menor a la hora de entrada oficial. O sea, la hora de llegada es menor que la hora de entrada oficial, que la tenemos aquí arriba. Y esta celda la tenemos que fijar, porque si no se nos va a correr. Y para eso apretamos F4. Nos tiene que quedar esos signos de dólar para saber que está fijado. Bueno, ¿qué nos dicen? Nos dicen, si la hora de llegada es menor a la hora de entrada oficial, el resultado será 0. Es decir, si esto se cumple, que la hora de llegada es menor que la hora de entrada oficial, queremos que Excel nos arroje como resultado 0. Lo ponemos entre comillas para que si Excel lo pueda procesar y poner como un valor. Luego nos dicen que si no ocurre esto, tenemos que calcular la resta entre la hora de llegada y la hora de entrada oficial. Entonces, nuestro valor falso, es decir, si no se cumple nuestra condición, que sería esta, que sería que la hora de llegada es menor a la hora de entrada oficial, tenemos que restar la hora de llegada con la hora de entrada oficial. Entonces, agarramos la hora de llegada y la restamos con la hora de entrada oficial, la cual igual tenemos que fijar de nuevo. Apretamos F4, si no se nos corre. Con esto cerramos la función y nos da este valor, que puede parecer extraño, pero lo que tenemos que hacer, que nos piden acá, es ponerle este formato. Lo que vamos a formato de celdas. Aquí vamos a personalizadas y buscamos el formato que nos piden, que sería, en este caso, sería el formato bueno, si no lo encuentran, no es de para qué preocuparse, uno simplemente lo tiene que escribir acá, tal cual como sale ahí, y listo. Y aquí tenemos nuestro atraso. Lo voy a estirar hasta el número 100. Y ahí, como ven, la hora de entrada oficial, la hora de llegada es menor, entonces me arroja el valor 0. Minutos de atraso. Calcule la cantidad de minutos de atraso que tuvo Gabriel en el día redondeada a 0 decimal.
Siempre cuando nos dicen redondear es que tenemos que usar primero la función redondear, antes de cualquier función. Es decir, vamos a tener que anidar una función dentro de la función redondear. Para eso tendrá que basarse en el valor que haya obtenido en la columna atraso. Como la idea es castigar hasta el último momento, deberá incluir las horas, los minutos y los segundos que estén involucrados. Por ejemplo, si el tiempo de atraso fue de 1 hora 23 minutos y 14 segundos, la cantidad de minutos deberá ser igual a 60 por 1 más 23 más 14 partido 60, que es igual a 83 minutos, considerando el redondeo. Ya, entonces, la primera función que vamos a introducir va a ser redondear. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a calcular los minutos de atraso que tuvo Gabriela. Y lo vamos a hacer como nos piden acá, o sea, sumando 60 por la hora, más los minutos, más 14 partido 60. O sea, los segundos partido 60 unidades. Y eso lo vamos a hacer utilizando la función suma. Ya, la función suma. Nuestro primer número tiene que ser la hora. Entonces vamos a anidar la función hora. La vamos a poner aquí, porque este es lo que nos interesa. Y la vamos a multiplicar por 60. El segundo número que vamos a sumar son los minutos, por lo que vamos a usar la función minuto. Y utilizamos nuestro hora de atraso, por lo que lo cerramos. El tercer número van a ser los segundos, o sea, usamos la función segundo. Ponemos los segundos, y aquí nos dicen que hay que dividirlo en 60, entonces ponemos que dividido 60. Con eso cerramos la función de suma y nos falta poner los números de decimales que queremos redondear de nuestra función redondear. Y aquí nos piden que redondeemos a 0. Vamos a poner el 0. Damos Enter y ahí lo tenemos. Ahora nos piden el formato 00 y entre comillas dobles min. Entonces vamos a personalizar. Le escribimos acá 00. Comillas, espacio, min. Y ahí estaría nuestros minutos de atraso. Ahora, la penalización es la cantidad de minutos de atraso multiplicada por la multa de minutos de atraso. Muestre todos los números de esta columna en formato de contabilidad. Bueno, muy simple. Vamos a poner igual. Nos dice la cantidad de minutos de atraso, o sea, esta, por la multa de minutos de atraso. Multiplicamos por la multa de minutos de atraso, o sea, 400. Y este lo fijamos, para que no se nos corra cuando vayamos a autorrellenar hacia abajo con la función. Y damos Enter y le ponemos formato contabilidad. Así que eso es lo que nos piden. Ahora simplemente rellenamos.
Aquí tenemos nuestra penalización. Ahora, tiempo trabajado. Tiempo trabajado es la resta entre la hora de salida y la hora de entrada mostrada en el formato con el formato HHMMSS. Es decir, es igual a la hora de salida menos la hora de entrada. Hacemos clic y al tiro nos dan el mismo formato, ya que estos dos los teníamos en el mismo formato, por lo tanto nos tira el mismo formato. No, voy a utilizar la hora que nos dieron arriba mejor. Entonces, es la resta entre la hora de salida y la hora de entrada. Nuestra hora de entrada oficial, que aquí está usando la hora de entrada de Gabriel, pero en verdad hay que usar la oficial, que es esta. Y nos da el tiempo trabajado. Lo rellenamos. Esto fijar esta celda. Ahora sí. No hay que olvidarse de fijar las celdas, es algo muy importante. Si no, todo se corre y no resulta. Ahora continuamos con las horas trabajadas. Es la cantidad de horas que Gabriel trabajó en un día y para eso tiene que transformar cada valor de la columna tiempo trabajado a horas, considerando que una hora tiene 60 minutos y 3600 segundos. Redondee el resultado a cero decimal y exprese los números con el formato 00 horas. Por ejemplo, si el tiempo trabajado fue de 10 horas, 23 minutos y 14 segundos, la cantidad de horas será igual a 10 más 23 partido 60 más 14 partido 3600, que es igual a 10 horas, considerando el redondeo. Como nos dicen que hay que redondear, vamos a partir con la función redondear, como había dicho antes. Y tenemos que volver a utilizar la función suma, que aquí claramente nos están pidiendo que sumemos. Entonces vamos a poner suma. El primer número tiene que ser las horas. Cerramos la función hora y continuamos con el siguiente número que vamos a sumar, que son los minutos. Entonces ponemos minutos. Ponemos aquí. Nos dice que tenemos que dividirlo en 60. Entonces lo dividimos en 60. Y nuestro tercer número, los segundos, vamos a utilizar la función segundo. Utilizamos el tiempo de trabajo y lo dividimos entre 1600. Cerramos nuestra función de suma y continuamos con la función de redondear. Le ponemos 0 decimales y cerramos la función. Aquí lo tenemos. Ahora tenemos que cambiar el formato. Personalizada 00 comillas dobles y ahí estaría nuestro horas trabajadas.
Continuamos con el tiempo extra. Tiempo extra. Para determinar si hubo tiempo extra, siga este esquema de trabajo. Si la cantidad de horas trabajadas es mayor o igual a 11, entonces calcule la resta entre la hora de salida con la hora de término oficial. Si no, escriba 0. Muestre todos los valores de esta columna con el formato HHMMSS. Bueno, aquí claramente tenemos que usar la función si. Nos dicen explícitamente aquí, cuando dicen si. Lo que nos introducimos esta función si. Y si la cantidad de horas trabajadas es mayor o igual a 11, entonces nuestra prueba lógica va a ser las horas trabajadas, si son mayor o igual a 11, entonces vamos a calcular la resta entre la hora de salida con la hora de término oficial. Entonces, la hora de salida menos la hora de término oficial, la cual hay que fijarla. Y veo que esa celda no se nos puede correr. Si no es el caso ese, escriba 0. Entonces vamos a entre paréntesis 0 para que se pueda cerrar la función. Ahora le cambiamos el formato. Este es nuestro formato. Aquí tenemos nuestras horas extras. Ya, vamos a continuar con las horas extras. ¿Qué nos dice la hora extra? Si vamos a calcular la cantidad de horas extras de la siguiente manera. Si el tiempo extra es distinto de 0,0000 con las comillas dobles, entonces calcule la cantidad de horas que están presentes en la columna tiempo extra, teniendo en cuenta que los minutos y segundos presentes se tienen que llevar a hora. Redondea 0 decimal. Si no, escriba 0. Bueno, como nos dicen que redondeemos, vamos a utilizar la primera función, redondear. A continuación, utilizaremos la función si. Introduciremos nuestra función lógica. Y vamos a poner si es mayor a 0, ya que como es una hora no puede ser en un momento menor a 0. Vamos a decir que nuestro valor verdadero nuestro valor si verdadero va a ser las cantidad de horas que están presentes en esta columna, por lo que vamos a tener que utilizar la función suma de nuevo. Vamos a poner hora cerramos paréntesis. Nuestro siguiente número a sumar van a ser los minutos, hay que pasarlos a hora. Tendríamos que dividirlo en 60 para pasarlo a horas. Y nuestro tercer número a sumar los segundos.
Entonces introducimos los segundos. Guión 600. Cerramos. Y tenemos que poner nuestro valor falso. El valor falso nos habían dicho que era 0. Entonces, entre comillas, 0. Cerramos la función sí y nos queda la función redondear. Nos queda 0 decimal. Cerramos la función redondear y tenemos nuestra función. Ahora nos piden que lo pongamos en formato 00 horas. Vamos aquí, formato de celda, personalizado. Ponemos 00, espacio, HRS. Vamos a cerrar y listo. Esto rellenamos. Ahora, pago por hora extra. ¿Qué nos dicen? Es la cantidad de horas extra multiplicada por el pago por hora extra. Muestre todos los valores de esta columna con formato de contabilidad. Ya, entonces nos dice que es la cantidad de horas extra multiplicada por el pago de hora extra. Ya. Entonces vamos a poner esto, horas extras multiplicadas por pago bruto por hora extra. Y fijamos nuestra celda de hora de pago horas extras. Y ponemos formato de contabilidad y autorrellenamos hacia abajo. Ahora, pago diario. Es igual al pago bruto por hora por total de horas trabajadas más pago por hora extra menos penalización. Muestre todos los números con formato de contabilidad. Entonces, primero, pago bruto por hora. Acá el pago bruto por hora es este. Lo fijamos, F4, por el total de horas trabajadas. Vamos a total de horas trabajadas. Y luego más pago por hora extra. Primero vamos a cerrar esto en un paréntesis. Y que así nos aseguramos de que resulte bien la ecuación. Y lo sumamos por pago de hora extra. Menos la penalización. Último, penalización. Está aquí. Y estaría nuestra fórmula. En formato contabilidad. Entonces, auto rellenamos. Y ahora nos queda por último el pago diario líquido. Corresponde al 83% del pago diario redondeado a 0 decimal, exhibido con formato de contabilidad. Bueno, entonces, como dicen redondeado, hay que utilizar primero la fórmula de redondear. Pago diario por
3%. Y esto tiene que estar redondeado a 0 decimales. Contabilidad. Sí. Con esto autorrellenamos hacia abajo. Y con esto ya habremos completado el ejercicio de funciones lógicas, funciones de hora y funciones anidadas. Esto es por este vídeo y nos vemos en un próximo video.